Doctor Santiago, tiene usted por la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Entonces, el artículo que vamos a revisar el día de hoy es sobre la mejoría de los signos y síntomas de la espondilitis axial no radiográfica de pacientes que están en tratamiento con secukinumab. Es un estudio fase 3 aleatorizado y controlado por placebo, que está publicado en el Journal de Arthritis and Rheumatology, que es uno de los más prestigiosos de reumatología, que es este está publicado en el número de enero del 2001, y dentro de los autores a destacar están el profesor Atul Deohar de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon en Portland, de Estados Unidos, que tiene como área de interés el estudio de las espondiloartritis. Como tal, el artículo comienza hablando sobre que las espondiloartritis se corresponden a un grupo de enfermedades crónicas inflamatorias que afectan la columna, y que dentro de estas hay unas que son la espondilitis anquilosante y otra que es la espondilitis axial no radiográfica. Habla como tal de que la prevalencia de la espondiloartritis axial tiene una prevalencia que está entre el 0.3 y el 1.4% de la población, y que como tal estos dos subgrupos que mencionan pues se caracterizan porque la espondilitis anquilosante tiene un claro daño estructural que es visible, mientras que pues la no radiográfica, pues como su nombre lo indica, no tiene esa característica de comprometer la articulación sacroiliaca. Respecto a la no radiográfica, como características importantes es que sí cumple características como el dolor lumbar, la rigidez matinal y la fatiga, y que puede generar limitación al movimiento. Y es una entidad que corresponde apenas al 0.1 al 0.4% de la población general que se ha afectado por esto, y que tiene un gran predominio en población femenina. El problema como tal que tiene esta entidad es pues, la definición es bastante heterogénea, que tiene una lenta progresión, y se ha visto que hay una gran demora en el diagnóstico que puede ir alrededor de 6 a 8 años. Entonces, pues esto sí genera un problema como tal para poderla diagnosticar, poderla tratar. Y es algo de lo que busca como tal este grupo, este estudio, como plantear una opción de tratamiento. Santi, Sí, profe. ahí el problema realmente es una cosa que yo le digo, eso el fenómeno fibromialgia. Y es que cuando se tiene, que eso pasó con los criterios de fibromialgia, y es que cuando usted en una relación hombre-mujer le cambia drásticamente una enfermedad, cuando usted cambia la definición de enfermedad es porque no la tiene bien definida. Ajá. Entonces, el problema es que usted tiene dos brazos para entrar al fenotipo de espondiloartritis axial. Tiene el brazo que es imágenes y tiene el brazo que es HLA-27. Ajá. Evidentemente, la espondilitis anquilosante, al tener como prerequisito un componente radiográfico, hace que sea una población mucho más homogénea, con una enfermedad muy claramente definida. De Mientras acuerdo. tanto, cuando usted tiene la espondiloartritis, el problema de la espondiloartritis, que digamos que casi todos los artículos clásicos de revisión tienen la imagen de la cascadita, que incluso Ajá. Sebas lo mostró en Roma Times en una de las revisiones que hicieron, que sea este momento para decirles que en Roma Times todavía tienen un mes para meterse para el cubrimiento celular. Es que tiene un componente que usted no sabe si la espondilitis axial no radiográfica es realmente una forma preclínica de la espondilitis, es una forma propia de la espondilitis o es una forma autolimitada de la espondilitis. Entonces, incluso diagnósticos equivocados. Entonces, como usted tiene tanta heterogeneidad clínica, eso hace que sea muy difícil, evaluar como esta parte. Y la otra cosa que lo vamos a ver más adelante, pero que es muy importante, es que tanto es así que aún dentro de la espondiloartritis axial no radiográfica ha sido necesario definir cuál es la población que realmente responde a terapia biológica, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el gran problema de la espondilitis axial no radiográfica, y de hecho eso es una gran duda que se tiene, porque en teoría si funciona la espondilitis anquilosante debería funcionar la espondiloartritis axial no radiográfica, pero digamos que una de las grandes peticiones que se ha tenido de las agencias reguladoras es que se demuestre la efectividad de la terapia biológica en este subgrupo de enfermedad. De acuerdo, doctor. Sí, de hecho, hay el problema de todo, pues el meollo del asunto es como tal es la definición de lo que es la espondiloartritis axial no radiográfica. Y pues digamos que la otra consideración, como lo señala en la introducción, es la parte del tratamiento, que pues teniendo en cuenta las recomendaciones de ASAS, EULAR, el Colegio Americano, Spartan y la Asociación Americana de Espondilitis, pues si bien la primera línea se define con el uso de AINES, la segunda línea lo que se ha visto es que se habla de terapia biológica. Y ahí digamos que el problema también estaría es que normalmente se habla desde que uno tiene que, ellos recomiendan el uso de
de terapia biológica cuando uno tiene un paciente con signos de inflamación dados por la elevación de reactantes de fase aguda o hallazgos de sacroiliitis en la resonancia magnética y que no respondió al tratamiento con AINES. Y es a partir como tal de, pues, digamos, toda la investigación que se ha hecho sobre la interleuquina 17 que pues entran las recomendaciones de utilizar estas moléculas como otra alternativa en pacientes con espondiloartritis. Entonces, a partir de que ya habían hecho un primer estudio que es el Measure, que miraba pacientes que tenían espondilitis anquilosante, ahora este estudio que es el Prevent busca hacer lo mismo con la espondilitis axial no radiográfica y pues deciden llevarlo a 52 semanas, pero sí tienen, digamos, unas particularidades dentro del diseño de este estudio. Para eso, entonces, en la selección de pacientes, como lo vemos, pues lo primero fue que ahí ellos dan toda la definición como tal de lo que es una espondiloartritis axial no radiográfica para ellos dentro de esto y pues incluyen como tal que idealmente pues tenga que tener más de 18 años, que tiene que entrar por el brazo de clínico de ASAS y pues que idealmente no deben haber recibido, pues deberían ser pacientes naïf, pero ellos permiten que los pacientes puedan haber recibido por Hijo, lo me perdí. menos, ¿Cómo así que el brazo clínico de ASAS? pues perdón, o sea, no el brazo radiológico, sino que sea el de, como lo dicen ellos acá, de hecho, que tenga menos de 45 años de edad, que sea HLA-27 positivo, que tenga un dolor lumbar de más de 6 meses de duración, a eso es lo que me refería. Entonces, la otra cosa es que hay una cosa muy importante que valía la pena hacer la claridad, es la parte de que el paciente, el dolor lumbar es un dolor que tiene que ser un dolor crónico de más de 3 meses. Ellos ahí piden 6 meses, pues que es como para darle un poquito más de especificidad. Y la otra Uh cosa -huh. es que ellos piden una característica puntual. ¿Cuál es esa característica puntual que es tan importante? Pues acá incluyen es que sean HLA-27 positivo. Ellos lo pueden tener, bien sea la resonancia o el HLA, pues ellos Uh -huh. tienen resonancia con un criterio, que es el brazo de imágenes, o HLA-27 con dos criterios. Uh -huh. Pero ellos piden dos cosas. Y Piden una pues la elevación de resonancia. marcadores. ¿Y por qué piden esas dos cosas? Pues porque digamos que la respuesta clínica se ha visto que si no hay como tal una elevación de reactantes de fase aguda, no necesariamente es buena. Entonces, por eso es que para poder realmente ver que haya una efectividad de ese secukinumab, es que necesitan que haya como tal evidencia de inflamación, tanto pues imagenológica o serológicamente. Pues porque digamos que lo del otro grupo de pacientes es el problema que hay en la definición de la espondilitis axial no radiográfica. Entonces, ahí lo más importante es que esos son los estudios que inicialmente, los estudios iniciales de el Ability y todos esos estudios que salieron al principio, son los estudios que mostraron que era la subpoblación que realmente se beneficiaba de terapia biológica. Entonces, lo que ellos están haciendo es que están buscando la espondiloartritis axial no radiográfica verdadera, o sea, la que tiene signos de inflamación, la que tiene reactantes, que es la que va a tener una diferencia comparado con placebo para que no se les, pues, para no perder el medicamento. Entonces, Uh -huh. ese método ahí es importante. Sí, señor. Y adicionalmente, pues teniendo en cuenta esas características importantes, en la lateralización ellos van a tener en cuenta estas características como son la PCR y los hallazgos en resonancia para hacer la aleatorización en los brazos del estudio. Una cosa también importante es que pues claramente ellos van a tener dentro de los criterios de exclusión los pacientes que tengan sacroiliitis de acuerdo a la definición de Nueva York de grado 2 bilateral o 3 o 4 unilateral. También excluyen pacientes que tengan antecedentes de enfermedad intestinal inflamatoria o uveitis, que han tenido malignidad o infecciones por ¿Y, imágenes. Sí, profe. y por qué evitan esos? Pues porque digamos que en la presentación clínica puede ser diferente y la respuesta también es diferente cuando el espectro de uveitis o de enfermedad intestinal inflamatoria pues va a variar en los pacientes. Entonces, como quieren realmente cuál es la espondilitis axial no radiográfica, como usted lo dice, pura, es que por eso buscan excluir estas otras dentro del espectro de las Y, espondiloartritis. y la otra cosa es que el interleuquina 17 es el ejemplo clásico de cómo lo que decía Joseph Smolem en la charla de Leular, de cómo las educaciones prácticas, los manejos de ciencias básicas muchas veces no da, porque interleuquina 17 cuando salió dijeron que iba a curar la artritis reumatoide y no la curó.
funcionó muy bien para espóndilo y funcionó magníficamente para psoriasis. Pero, por ejemplo, para enfermedad inflamatoria intestinal, todo el mundo juraba que iba a ser la panacea y no terminó siendo la panacea. Entonces, ellos se están curando en salud porque están evitando los pacientes con uveitis que ellos, y hasta ahora la evidencia lo soporta, parece que no, parece algo parecido a lo que pasa con etanercept, y es que no Ujú. controla los episodios de uveitis que se puedan presentar, entonces por eso sacan esos pacientes para no tener fracaso. Y la otra cosa es que enfermedad inflamatoria intestinal tampoco debe esperar ellos que lo controle durante algún tiempo o alguna duda si interleuquina 17 inducida enfermedad inflamatoria intestinal. Hoy en día se sabe que no es así, pero lo que sí se sabe es que si usted tiene un paciente que tenga enfermedad inflamatoria intestinal, no le va a controlar la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces ellos se están cubriendo porque vamos a ver más adelante los métodos, unos criterios muy estrictos que ellos tienen de fracaso, y con eso ellos tienen que cuidarse mucho para no ir a perder efectividad por otros aspectos que no estén relacionados directamente con la efectividad en la parte axial. De acuerdo, profe. Asimismo, pues la medición de reactantes de fase aguda, pues lo hicieron con PCR ultrasensible, y las resonancias, pues de hecho fueron centralizadas en un solo lector para no tener problemas de interpretación interobservador, utilizando la definición de ASAS. Entonces, eso como tal respecto a la selección de pacientes, de los criterios de exclusión, lo que les estaba nombrando, que descartaban todos estos pacientes. Eh, y acá hay otra cosa particular, y es que dentro del diseño del estudio, importante es que eh, dependiendo de la agencia regulatoria o sea, tuvieron que tener unos desenlaces diferentes, mientras que en Europa y en otros países diferentes a Estados Unidos, las agencias regulatorias aprobaron el ensayo clínico para mirar el desenlace a 16 semanas. La FDA sí les exigió como tal que el desenlace tenía que ser evaluado, o sea, la efectividad y la diferencia tenía que verse evaluada a 52 semanas. Entonces, por eso es que dentro de ellos hablan como tal que tienen un análisis, pues lo que iban mostrando para lo que les exigían de acuerdo a cada agencia regulatoria y cumplir los requisitos. Sí, Entonces, ahí el problema es que donde no lo hubieran hecho así, les hubiera tocado sacar dos estudios independientes y el costo hubiera sido prohibitivo, pues. exactamente, y pues realmente, pues lo probablemente es que ya al estar aprobado a 16 semanas, pues no hicieron el adendum para correrlo a 52, sino ya aprobado con eso. Y en Estados Unidos sí se fue a 52 semanas, y de hecho por eso es que los análisis tuvieron que hacer análisis para presentar a cada agencia regulatoria de acuerdo a los requerimientos de ella. Respecto a la aleatorización y el cegamiento, entonces ellos tuvieron como tal que la aleatorización fue 1 a 1 y tuvieron como tal 3 brazos que iban a seleccionar. Un brazo que iba a tener secukinumab subcutáneo con dosis de carga, uno que iba a estar de secukinumab de 150 miligramos sin dosis de carga, y un grupo que iba a estar en placebo, que iban a, de todas formas, para mantener el cegamiento, los grupos que no tenían, el grupo que no tenía carga también iba a recibir placebo las semanas 1, 2 y 3, para hacer la misma carga que el que tenía el brazo que estaba con carga de secukinumab. Eh, Eso por un lado. Lo otro interesante que tiene el estudio es que vemos que a partir de la lateralización, el estudio pues va a ir corriendo, y en la semana 20 ellos van a permitir que los pacientes, o sea, de acuerdo a la decisión del paciente y del clínico que tiene el paciente, si ven que no hay una adecuada respuesta al tratamiento y dado que los pacientes están sesgados, están ciegos, les van a permitir que voluntariamente puedan cambiarse a un seguimiento abierto con secukinumab, si así lo desean, o con el tratamiento estándar, con el estándar of care que decía el médico tratante. ¿Y usted qué En opina? dado, pues eso digamos que, pues eso es muy riesgoso porque pueden perder muchos pacientes, y al mismo tiempo, pues digamos que, pues probablemente hay uno, y es con los resultados, ahí ya lo discutiremos más adelante, pero uno sí le deja como, pues que probablemente esa incertidumbre que a veces puede haber con el placebo y el no sentirse tratado, pues digamos que es importante en ese sentido. Y la otra cosa es que ellos, ¿por qué tomaron esa decisión? Pues, pues no, realmente, o sea, lo que encontré fue como de tal, Eso, digamos, dentro de las eso fue prácticas, o sea, una decisión impuesta por agencia regulatoria. exacto, por pues, buenas prácticas clínicas. O sea, eso fue eso fue una situación que le impuso la agencia regulatoria y le dijo, si usted quiere hacer el estudio, lo tiene que hacer así. La pregunta que queda, que le quiero hacer de una vez al doctor Carlos Jaime y a la doctora Diana Varela, es la siguiente, y a usted obviamente, doctor Santiago, y al doctor Johnny Lucana, es
tenemos dos condiciones. Una es proteger al paciente y Ujú, evitar que el paciente sea expuesto a un grupo placebo. Evidentemente, eso tiene ciertas cosas que no hay un manejo estándar y que el tiempo durante el cual se expone el paciente al daño placebo, al efecto placebo no sea. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿hasta qué punto en el momento en el que usted está probando un medicamento que es primera molécula para una indicación, que está abriendo un plan, pues que está abriendo prácticamente todo el componente, vale la pena tomar una medida tan drástica? Porque usted impone eso y usted perfectamente con esa medida que usted tomó se puede tirar al estudio, porque puede ujú. simplemente que al salir los pacientes y usted tener que hacerles una imputación de no respuesta o a usted tener que hacerle eso, él no le va a dar el resultado, a pesar de que el medicamento sirva. Entonces, pues obviamente yo siempre defiendo desde el punto de vista ético los derechos de los pacientes y todo. Yo pienso que al paciente se le debe haber dado la posibilidad de escape, pero pienso que debió haber sido un poquito más exigente, porque eso de que simplemente si el médico o el paciente le parecía, inmediatamente se cambiaba sin ton ni son, hacía que fuera un poquito perjudicial para el estudio y pudo perfectamente haber neutralizado todo el esfuerzo del laboratorio por aprobar esta molécula. No sé los compañeros qué opinan, doctor Carlos Jaime Velázquez. No, el problema en la espondilolitis axial no radiográfica es definir pues el estándar of care. O sea, porque también sigue la duda si son AINES continuamente o AINES a demanda. Entonces, queda uno muy difícil. Yo creo que sí, es muy, lo dejan muy al albedrío del médico tratante, pero creo que había que tener un background, bien sea de AINES continuos o AINES a demanda. Entonces, sí me parece que lo dejan muy a la decisión del médico tratante y eso compromete la validez externa del estudio. Doctora Diana. Profe, muy difícil porque cuando uno ya pierde pues todo el cegamiento, los pacientes todos son intervenidos, pues creo que pierde mucha fuerza el estudio. O sea, tu conclusión es que cuando un estudio doble ciego deja de ser doble ciego, ya no es un estudio doble ciego. Pues ese es el resumen, pero, Menos mal. pero, pero digamos pues que uno, el perder ese cegamiento, si uno mete pues muchos más sesgos al estudio, que era lo que evitaba, pues era lo que uno, al mantener el cegamiento hasta el final, es lo que uno evita, entrar esos sesgos. Entonces, y ahí lo importante es entonces con que cuál era el placebo definido para ellos. Pues si de verdad no era entonces, pues no haber dejado desde el principio un placebo, sino que dejar AINES, como dice el profe Carlos Jaime, a demanda. No sé, me parece muy difícil ese cambio ahí en el protocolo. Es complicado porque es una imposición de agencia regulatoria y lo que uno dice, a veces uno dice de pronto simplemente comprar un poquito más de indicaciones para justificar el cambio, para que ellos no tengan el problema, que ellos van a abordar eso un poco más adelante si yo dejo seguir al doctor Santiago. Doctor Santiago, sigo. No, profe, pues de acuerdo a mí eso me generó bastante curiosidad en su momento y los resultados creo que van a justificar, digamos que parte de la preocupación de esa decisión de las agencias regulatorias. Eh, pues lo otro es que cuando los pacientes podían salirse del brazo, también podían recibir anti-TNFs nuevamente y pues tenían que recibir un periodo de washout para poder continuar esto. Y pues lo que les decía, el análisis y todo, pues lo van a tener que hacer es con dos grupos. De los desenlaces como tal que ellos van a mirar, y acá les quiero mostrar una cosa interesante, es que de los desenlaces realmente ellos van a medir varias cosas. Uno, entonces la diferencia como tal que me buscaban de, y es que acá es importante, es que el desenlace primario lo que miran es a 16 y a 52 semanas, dependiendo de la agencia regulatoria, lo que querían demostrar era la efectividad de la superioridad contra placebo en pacientes naif a TNF midiéndolos por ASAS 40. Entonces eso es importante porque pues a ellos les toca tener dos desenlaces primarios dependiendo de la agencia regulatoria. Y asimismo, pues realmente el resto de los desenlaces, que son los desenlaces secundarios, los van a tener que medir en a semana 16 y a semana 52 de ASAS 5 sextos, VASDAI, VASDAI 50, cambios en PCR, BASFI y todas las demás escalas que van a mirar, los tienen que utilizar en los dos, de acuerdo a las dos solicitudes de agencias regulatorias.
Entonces, por eso es que uno ve que es como si fueran dos estudios metidos en uno por esa razón. ¿Y usted qué opina de ese desenlace de esas 40? Pues digamos que es como, pues es muy modesto realmente, o sea, si uno Sí, es realmente, pues, o sea, teniendo en cuenta las pues dificultades, o sea, comparados con a el lo ASA que yo vi, 250. no, pues, o sea, lo que yo vi es, profe, es que, pues, o sea, de acuerdo al, digamos, hay muchos problemas que ya parten desde la definición como tal de lo que es la entidad, que eso ya va a generar más problemas, pero aparte de eso, digamos que pues van al 40%, o sea, una mejoría del 40% de la actividad de la enfermedad, pero digamos que acá lo importante creo que más allá de eso es lo que ellos van a mostrar es la efectividad sostenida a través del tiempo, que es, digamos, lo que uno, digamos, que le Y entonces, interesa. ¿por qué la mayor parte de los estudios utilizan ASAS 20? Ah, profe, pues porque es que, o sea, porque uno es lo que quiere ver, ya empezar a ver que hay una superioridad frente al placebo como tal, pero digamos que, Ajá, exactamente. ¿Y por qué ASAS 20 y no ASAS 40? pues porque ya digamos que a partir de tener esa diferencia contra el placebo, lo que uno ya quiere ver como tal es que ya haya una mejoría, pues que ya empiece a ser significativa como tal para el paciente, porque es que ahí digamos que empiezan a entrar varias variables en juego. Entonces, ahí es donde usted dice, el laboratorio tenía que estar muy seguro de que esta molécula funcionaba muy bien. Porque Ujú, usted se mete con una ASAS 40 y una ASAS 40 necesita un mayor tamaño muestral para notar esa diferencia. ujú, Entonces, obviamente usted que ellos que dijeron, queremos entrar con un resultado que sea significativo, o sea, queremos entrar y de hecho por eso se arriesgaron y de hecho tan seguros estaban que se dejaron meter todas las modificaciones de las agencias regulatorias. Pero lo que usted dice es verdad, pues obviamente uno siempre esperaría un desenlace muchísimo mejor, que sería el ideal, pero un desenlace muchísimo mejor requeriría unos tamaños muestrales muy grandes y haría los estudios infinitamente costosos. Pero ya el hecho de que un laboratorio le mete usted un ASAS 40, que está mucho, pues muy por encima de los resultados usuales, que utilizan los exámenes que buscan la superioridad mínimo contra placebo, ya usted sabe por lo menos cuando en el diseño del estudio usted dice, este laboratorio le tenía mucha confianza al estudio porque sabía que le iba a salir bien el resultado. ujú. Y uno lo ve y fue, eso, pues, fue lo que pasó acá. No, que lo que iba a decir era que, perdón, que el problema de los desenlaces en espondiloartritis axial no radiográfica y en muchas espondiloartritis es que son entre comillas, prestados de espondilitis anquilosante, porque a esas 40 no es a esas 5 sextos, Santiago, sino 5 de 6. Perdón, 5 Entonces, 6, sí, señor. entonces el problema es que son desenlaces de espondilitis anquilosante establecida. Entonces, el problema es que son desenlaces, lo mismo a veces cuando uno se ve tentado a poner BASDAI en artritis psoriásica, son desenlaces de una enfermedad diferente. O sea, no tengo la claridad porque son desenlaces arbitrarios, son desenlaces de espondilitis anquilosante, pero no de espondiloaxial no radiográfico. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y lo otro, pues, que también tienen que hacer como tal es el análisis de seguridad, pues, de secukinumab contra placebo. Y entonces ellos van a tener como tal lo que es los dos brazos, pero también teniendo en cuenta ese adendum que tuvieron que meter que los pacientes incluso pueden estar en secukinumab en ese brazo abierto, pues ellos tienen que hacer un análisis de todos los pacientes que reciben secukinumab independientemente del brazo que están y del tipo, digamos, de si tuvieran cegamiento o no. Entonces ellos también lo incluyen dentro del análisis pues del estudio. Bueno, y otra Em, pregunta, Santiago, que no te voy a dejar en paz. ¿Usted para qué presentó este estudio? ¿Usted por qué cree que fueron dos grupos distintos en los que se comparaban los dos desenlaces distintos? O sea, uno fue el secukinumab con dosis de carga y el otro fue secukinumab sin dosis de carga. ¿Por qué? pues también porque lo que quieren ver es la velocidad. Una de las cosas que uno también puede ver es si hay una diferencia en la velocidad de, o sea, qué tan rápido logro llegar yo, si la dosis de carga como tal tiene un impacto Sí, en claro. llegar más rápido al desenlace o no. Entonces ahí es donde uno dice, tengo que conocer el La origen. farmacocinética, Los estudios sí. Measure 1 y Measure 2 mostraron que la dosis de carga era una dosis de carga que lograba un resultado más rápido. Entonces, cuando usted tiene desenlaces muy cortos, generalmente de 3 meses o menos, usted no se puede dar el lujo de no dar dosis de carga, porque apenas a los 3 meses estaría logrando estados estables y no estaría dándose cuenta. Entonces, como Ujú. usted tenía que tener los dos desenlaces, tenía que hacer uno con dosis de carga y el otro que tenía todo el año sin dosis de carga para poder lograr los desenlaces. Si no, no le hubiera dado el desenlace del plan de pocas semanas. Ese no lo hubiera dado de ninguna manera. ¿Y De cómo hicieron acuerdo. ellos? Porque la otra cosa es cómo hace uno cuando va a analizar esos datos para no sesgarse.
Porque si usted evalúa un primer desenlace, ya queda sesgado para el segundo desenlace. Pues lo que hacen ellos entonces precisamente es que van a ser analizados, es por una agencia, o sea, el análisis lo van a hacer es unas personas aparte que desconocen todo el diseño, o sea, que desconocen, perdón, o sea, no son directamente los investigadores que están ahí en el campo, sino son unas personas aparte que solamente tienen acceso a los datos, pero no van a poder comunicarse con los demás para mantener el segmento de los dos, de las, digamos, Claro. del análisis como tal y del desarrollo del estudio. O sea, utilizaba un equipo dual, dos equipos Sí, señor. distintos de análisis completamente separados que estaban completamente aislados. Que uno dice ahí, pues cualquier persona lo hace así como mismo grupito, pero pues como ellos saben que les va a dar y saben que el resultado es bueno y saben que la molécula es buena, hacen las cosas bien porque no quieren que les quede pues como una mancha, una mácula ahí en la parte del análisis. Entonces por ese lado me parece una buena cosa que hayan hecho eso. Miguel, una pregunta. ¿Hay alguna situación en la cual no utilizas dosis de carga de setukinumab? Yo siempre la utilizo. Yo normalmente no utilizo mucho la dosis de carga la utilizo de manera variable, pero cuando el paciente pues cuando el paciente no está muy sintomático, uno puede tener tiempo de no, pues darle tiempo al medicamento de que logre un estado más estable. Pero como casi siempre el paciente cuando usted lo va a cambiar a biológico termina estando realmente medio jodido porque está con mucha actividad, uno casi siempre usa la dosis de carga para lograr ese estado más rápido. Ok. Bueno, respecto al análisis estadístico, como les decía, pues a ellos les tocó, el esta que tuvieron les tocó ajustarlo, pues teniendo en cuenta como le dicen ellos, el plan A y el plan B, dependiendo de la agencia regulatoria para poder hacer el cálculo de muestra, y el alfa que calcularon era del 5%. Lo otro también es que teniendo en cuenta que como que lo que hablamos, como ellos querían llegar a una respuesta ASAS 40, pues también esperaban como tal que la respuesta como tal fuera más o menos del 47 al 41% la tasa de respuesta, respectivamente en cada grupo. Y pues lo otro que también tenían que tener en cuenta adicionalmente era digamos, el análisis que tenían que hacer contra el placebo. Lo otro es que respecto al desenlace primario y secundario, pues también les tocó hacer, ellos hicieron un análisis jerárquico porque acá es interesante es que, y acá se los muestro, es en el material suplementario, ellos parten desde la hipótesis, la hipótesis alterna de que hay una diferencia como tal contra el placebo y a partir de eso todos los demás desenlaces los van a ir probando uno por uno. Si a partir de, si en algún momento no se cumple, digamos en todas las escalas que iban a medir, ya el resto no se van a seguir analizando y así lo hicieron tanto en el grupo de carga como en el de sin carga de eso. Eso es muy común, pues, esos son análisis que hoy en día lo están haciendo mucho, que son análisis jerárquicos, pues. El único problema que desde el punto de vista estadístico tiene eso es que hay que hacer ajuste para corrección de múltiples hipótesis, pues, para corregir y no tener problemas. Pero aquí creo que lo hicieron si no estoy mal, entonces no hay ningún problema. Sí, y de hecho es bastante organizado, o sea, lo tienen bastante claro y pues digamos que para entender eso tenía uno que meterse a mirar el, el material suplementario del artículo. Lo otro que es importante y como es por intención a tratar, los pacientes que los valores que no se tenían fueron imputados al grupo de no respondedores. Entonces, claro, eso es una cosa que puede castigar al estudio durante su desarrollo. Eh, entonces, pues digamos, pero aún así digamos que lo hicieron y de hecho lo vieron en los análisis que hicieron durante el desarrollo del estudio. De hecho, los pacientes que escapaban se ponían en el grupo de no respuesta. Van, a pesar de que pudieran estar respondiendo, iban a castigar en el grupo de no respuesta. Entonces, y lo otro interesante también es que para la parte de análisis de seguridad, ellos de todas formas, a pesar de llegar al final del estudio, ellos haciendo un seguimiento en la parte de seguridad hasta 84 días después de la última aplicación, independientemente que hubiera recibido una o hubiera completado el estudio, para poder tener un buen seguimiento respecto a la parte de seguridad del estudio que también les interesaba. Respecto a los resultados, entonces ellos tuvieron inicialmente en la parte de screening de pacientes, tuvieron 1.583 pacientes que fueron seleccionados, que eran candidatos para participar al estudio, pero cuando aplicaron los criterios, pues prácticamente perdieron la gran mayoría
y tuvieron que, pues, fueron descartados el 64%, el 65% de los pacientes por los criterios de inclusión y exclusión. Entonces, pues, hablando precisamente de lo que es el problema de la definición. Eh, y a partir de eso, pues entonces lo que ellos tuvieron, y lo podemos ver en las gráficas como tal, es que pues al análisis A, el primer desenlace a 16 semanas, pues claramente sí se llegó el 42% de los pacientes, pues tanto en carga como no carga de secukinumab, lograron llegar a esas 40 que proponían. Que es llamativo que de todas formas el grupo placebo llegó a un valor importante, casi un 30% de respuesta de esas 40 en Eso este es, grupo. es una cosa muy importante y nos permite Ujú. hablar de un tema en estadística que es muy importante. Lo primero es que ellos calcularon una respuesta de placebo que estuvo bien calculada y eso es un problema que a veces tienen los estudios que se descachan con el placebo y si usted la relación de placebo le da muy bajita, perfecto, porque le magnifica el efecto, pero si el placebo le da muy alto, se jodió. Y ellos se le tuvieron una respuesta placebo grande. ¿Ellos por qué dicen que pudo ser? Pues de hecho ellos al final van a discutir eso y ellos parten es precisamente es del análisis como tal de lo que es, de lo que se espera como tal cuando uno utiliza el ASAS 20 y el ASAS 40 y cómo precisamente eso puede hacer que dentro de lo que es la definición y lo que es pues lo heterogéneo que es la enfermedad, pues esto podría precisamente explicar por qué tuvieron esa respuesta tan significativa, pero cuando ellos, digamos, incluyen variables un poco más objetivas como las DAS por PCR, pues digamos que ahí ya esa respuesta no se evidencia como tal, entonces tienen como esa forma de controlar que efectivamente esa respuesta en placebo no estaba real, pues con una variable objetiva como era la PCR. ¿Y qué es el efecto Hawthorne? Perdón. eh, El de- eso es lo que hablamos la otra vez precisamente, que es cuando los pacientes están siendo observados, tienen una mejoría a pesar, digamos, de ese efecto de estar, de lo que es como tal la parte de ser observados dentro de un estudio, aunque no esté haciendo realmente una intervención que tenga un impacto dentro de la misma. Pues que ellos dicen que al haber sido posiblemente un efecto placebo de un medicamento nuevo, primera molécula en la enfermedad y todo eso puede haber magnificado en los pacientes ese efecto placebo. Entonces, pues desde el punto de vista estadístico es interesante por lo que tú dices, mientras más estricta sea una variable, menos probable es que ese efecto se note y ellos notan esa diferencia, que le puede ayudar a Ujú. uno pues como un dato curioso para los estudios posteriores que uno revise. Exacto. Y pues entonces, claro, a 16 semanas, que era lo que pedía EMA y otras agencias regulatorias, pues ellos alcanzan la diferencia estadísticamente significativa con una muy buena tasa de respuesta. Y cuando hacen ya el seguimiento de 52 semanas, lo interesante es que se mantiene su buena tasa de respuesta de esas 40, manteniéndose casi en un 40%, donde uno sí ve como tal es que el placebo, ahí es donde cae ya la mejoría. Entonces, pues digamos que eso también a ellos les permite estar tranquilos respecto al diseño muestral que habían elegido. Eso por un lado. Lo otro es que el BASDAI también se dan cuenta que hay una mejoría importante en el BASDAI a las 16 semanas y el BASDAI 50, que hay una mejoría de al menos el 50%, también tiene una mejoría que hay una diferencia estadísticamente significativa del 37% de los pacientes lo alcanzan con secukinumab contra el placebo. Eh, lo otro también, entonces, que pues se ve es la mejoría que hay como tal en los índices, pues en el score en resonancia magnética, de cómo es la mejoría tanto a 16 semanas como en 52 contra placebo, y que pues va a favor de secukinumab, esa mejoría. Que eso es fundamental porque Eh, estamos hablando de que es la objetivización sí, señor. del efecto biológico, porque es que como la espondilititis axial no radiográfica es un poquito etérea, usted necesita documentar el efecto biológico. Y la cosa es que ellos lo hacen una centralización tanto de resonancia como de imágenes para garantizar que haya poca variabilidad en el resultado. De acuerdo. Y pues digamos que ahí sí, cuando uno ve la tabla 2 lo interesante es, por ejemplo, que cuando hacen la comparación en lo que es, digamos, en el ASDAS-PCR, para la definición como de enfermedad inactiva a las 52 semanas, ahí sí digamos que es
que ven hay una diferencia entre, sí, ahí se ve una diferencia entre lo que es el grupo de carga y el grupo de no carga contra el placebo. Es, digamos, como una cosa que, pero en todas las variables que estar evaluando, realmente encuentra que todo esto, sí hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de secukinumab. Lo otro, entonces, interesante es que, y es importante señalar, es que teniendo en cuenta eso que discutimos al principio, que era el problema de permitir que a la semana 20 los pacientes se pudieran desvincular del cegamiento, es interesante que pues son un número despreciable de pacientes los van a salir de estos brazos, pero curiosamente la mayoría de todas formas van a mantenerse, ese brazo van a mantenerse en una parte, ese manejo con secukinumab. Entonces ahí digamos que, pues digamos que al darle la alternativa de poder recibir secukinumab, estando seguros que lo están recibiendo contra, estar en un ensayo contra placebo, pues es interesante como muchos de los pacientes pues salieron de eso para continuar realmente recibiendo tratamiento. Y que lo interesante es que esos pacientes que se salen del protocolo por este adendum, de todas formas, un número importante estaban alcanzando ya unas esas 40, pero pues por, digamos, teniendo en cuenta que se perdía, se violaba el protocolo del cegamiento, pues fueron imputados dentro del brazo de no respondedores. Sí, realmente eso es una cosa muy interesante porque un porcentaje ya estaba en respuesta y los pacientes realmente no querían cambiar de medicamento, querían la certeza. Exactamente. Entonces creo que eso creo que digamos dentro de todo el cuestionamiento que siempre hay de los estudios con placebo y que pues acá es porque es también la novedad de una nueva molécula, un nuevo blanco para para una entidad, pero lo que hemos visto digamos con otros artículos de lo importante que es que los pacientes puedan tener su tratamiento, pues por lo menos que no estén contra placebo, sino por lo menos contra el estándar of care que en otros estudios hemos revisado. Y pues adicionalmente a eso, en seguridad también es muy interesante porque realmente pues la seguridad de este secukinumab fue, independientemente del brazo, fue muy buena. Y realmente lo que fue más frecuente fueron como tales la presencia de los efectos adversos más frecuentes, pues fueron más desde tipo gripales, con nasofaringitis y enfermedades del tracto respiratorio superior, como lo más frecuente en los pacientes con secukinumab. Ahora, interesante de todas formas hubo 14 casos de uveitis en estos pacientes y digamos que eso, 4 fueron en casos de novo. Entonces, pues eso sí de todas formas es llamativo y así como por ejemplo también hubo reportes de enfermedad intestinal inflamatoria en estos pacientes que estaban recibiendo secukinumab y que eso algunos incluso fue necesario que suspendieran el tratamiento después de haber presentado ¿Viste por qué enfermedad crees intestinal inflamatoria. ese perfil? Pues ahí digamos que es precisamente que como lo que se plantea, que de pronto la espondilitis axial no radiográfica puede ser un estadio preclínico y que estos pacientes están en esa fase preclínica y ya entraron en la parte del resto del espectro de su enfermedad y que pues Entonces, lo que se... ahí, Señor. ahí, ahí sí vale decir, como dicen en la serie Lucifer, el diablo está en los detalles. Este es un grupo que es un grupo de pacientes predominantemente blancos, que a pesar de que cuando usted mira, por ejemplo, la tabla 1, el sexo cambia y el porcentaje de mujeres es mayor, que es típico de un estudio de espondiloartritis no radiográfica en comparación con una espondilitis axial, pues tipo espondilitis anquilosante. Pero las razas son todos blancos y tienen un alto porcentaje de HLA-27 positivo, que se asocia mucho con esta alta tasa de incidencia. Entonces, como era una población relativamente seleccionada europea, posiblemente por eso, pues europea, pues digamos en el sentido de que son blancos y HLA-27 positivos, eh, por eso es que tienen ese problema. La otra cosa es que en este estudio dicen que metieron pacientes con fracaso a TNF y pacientes vírgenes a TNF, pero cuando usted tiene el 90% de su población virgen a TNF, usted tiene un estudio para pacientes vírgenes a TNF, porque la población fue muy pequeña de los otros. Pero entonces Y uno pues dice, esa alta tasa posiblemente tenga que ver es con ese perfil tan, como entre comillas, tan europeo de este grupo de pacientes. clásico de HLA-27, de Sí, acuerdo. tenían como un 70%. Sí, señor. Y como tal, pues realmente lo que ellos ven es que pues, el desempeño de secukinumab pues, es muy bueno. Y lo que hablamos, de hecho, ellos también lo ven. Y es que cuando se tienen la dosis de carga, llegan más rápido como tal
a 40 a la semana 16. Entonces, pues digamos que ellos sí dicen que de todas formas sí, pues ahí digamos que se refuerza el uso de las dosis de carga en pacientes que tienen muchos signos de inflamación y pues para mejorar digamos que calidad de vida y función física y demás, pues está la ventaja de la dosis de carga. Pues también ellos discuten lo que habíamos hablado del efecto inicial de tan potente del placebo a a las 16 semanas. Y pues que también digamos que la otra cosa importante es que no solamente secukinumab es una muy buena alternativa para estos pacientes, sino también tiene un muy buen perfil de seguridad, porque pues realmente no hubo ni casos de tuberculosis ni de infecciones severas en estos pacientes como candidiasis o reactivación por hepatitis B. Entonces eso pues así como tampoco muertes. Entonces, esto, digamos, le habla también no solamente de una molécula efectiva, sino al mismo tiempo una molécula segura. Entonces, esto, digamos que también es algo que uno busca cuando tiene pues, una nueva molécula y que uno le da más tranquilidad a la hora de utilizarla. Claro, está, digamos, el problema que tuvieron ellos de tener que permitir que los pacientes pudieran salir a la semana 20, pero de todas formas, pues dentro del estudio como tal que ellos corren de 2016 a 2019, pues esto recopilan y digamos que dentro de todo el estudio falta la parte que es en la que están en seguimiento a 2 años después de haber terminado el estudio, que decidieron de todas formas darles a los pacientes más tratamiento para ver cómo se seguían comportando, pero ya un seguimiento, digamos, menos estrecho de estos pacientes. Diana, ¿qué opina del estudio? Pues, profe, interesante. Esta es una enfermedad que todavía se está puliendo y todavía se está definiendo cada día más. Muchas cosas todavía por aprender de ellos y pues me parece interesante el estudio. O sea, es muy importante porque digamos que cada vez y con la proliferación de moléculas en las distintas indicaciones de espondiloartritis, estamos pasando otra vez de unificar a separar. Y a usted cada vez le están pidiendo que demuestre su utilidad en sus distintas espondiloartritis, demuestre su utilidad en psoriasis, demuestre su utilidad en espondilitis axial radiográfica. Este es un estudio que fue bien hecho. Evidentemente el laboratorio que tenía mucha confianza en la molécula y sabía que le iba a dar y le dio, porque miren que a pesar de 2 planes distintos de análisis, a pesar de un escape de la semana 16 que pudo haber sido, por decirlo menos, exigente y pudo haber incluso dañado los resultados del estudio, les dio. Entonces, este es un artículo pivotal en el sentido de que demuestra que la interleuquina 17 lo haga. Ya todos los demás lo harán, pero este fue el primer estudio que lo demostró, que ya sabíamos todos y suponíamos que eso iba a ser así, pero había que demostrarlo para las agencias regulatorias y mostró que efectivamente tiene una buena capacidad y tiene mucha filigrana desde el punto de vista de métodos y todo, que uno siempre dice, lo que miente no es la estadística, lo que miente es la pregunta. Entonces usted siempre tiene que, este estudio particularmente no me parezca que tenga efectos estadísticos graves, pero sí tiene mucha cosa interesante y muchos, como el fenómeno de placebo y eso que les dio, que hace que sea muy interesante revisarlo. De todos los estudios se aprende. No sé el profe Carlos Jaime qué opinión tenga del estudio. No, en general yo creo que es una alternativa interesante en espondilolitis axial radiográfica. Tiene pues el plus fuera de lo que se ha mencionado de la parte de mejoría en resonancia, que es como la parte fuerte de la definición de espondilitis axial no radiográfica. De todas maneras, sí, es prueba de como ese concepto, porque en general pues la sensación, no sé qué, si la compartís, es que en general las espondilitis axiales no radiográficas responden a anti-TNF. En general, pues hay pocos pacientes más por contraindicación o por efectos adversos que hay que buscar otra alternativa. Pero creo que de todas maneras es interesante y lo ponía pues pensar en que puede ser una alternativa a los que tengan alguna contraindicación, un efecto adverso anti-TNF que no permita continuar con él en espondilolitis axial no radiográfica. Yo pienso que sí, yo pienso que es un estudio que muestra incluso ni siquiera los que no toleren, sino de entrada, porque este estudio mostró, fue de entrada en pacientes vírgenes que servía bien. Yo creo que hay que tener muy claro una cosa, y es lo que yo siempre digo, casi que hasta el cansancio, que juego mucho con eso, y es la primera estrofa del poema de Borges, que el nombre es el arquetipo de la cosa. Si usted conoce el nombre, conoce la cosa. Entonces, la situación sería la siguiente. Lo primero es que usted tiene que definir que es una espondilitis axial, tiene que saber que si usted entra solo por el lado de HLA27,
va a tener dificultades de sensibilidad y especificidad porque esa es la rama que peor le va, y que usted tiene que saber que definir claramente que los pacientes que tienen mejoría contra placebo, si no mediante CT ni otra manifestación periférica, son los pacientes que tienen resonancia positiva con reactante o reactantes positivos. Si no tiene esas dos cosas, su terapia biológica va a fracasar. Y este estudio, digamos que yo creo que este estudio lo hizo con esa intención de poner ese desenlace más duro, le dice a uno, no, es que yo soy primera opción, tan primera opción como es un anti-TNF, y lo demuestro con este estudio que tiene un desenlace válido. Evidentemente, digamos que en espondilitis axial hay ya muchas opciones que se pueden utilizar, pero uno dice que este es un estudio que era necesario y que fue un estudio bien hecho. No sé, doctor Santiago, usted si nos quiere dar alguna conclusión. No, profe, pues realmente que ahí sí, o sea, primero que lo que hablamos de la espondiloartritis es un grupo bastante heterogéneo, que esta entidad que es la espondiloartritis axial no radiográfica, pues todavía nos falta conocerla más para poderla definir cada vez mejor, pero digamos, es una demostración de que pues hay un grupo de pacientes que pueden ser evaluados de manera muy objetiva, que de pronto mi consideración es que en nuestra población latinoamericana, como la prevalencia de HLA27 no es tan alta, pues digamos que uno tiene que tener de pronto un poco más de, ahí sí, de suspicacia de poder decir que sea tan fácil poderlos definir en los pacientes latinoamericanos como los europeos, Mayor porque razón tenemos aún para que usted sea muy exigente con reactantes y resonancia. exactamente. Entonces, dado que no tenemos esa facilidad con HL27, creo que es también muy importante que este tipo de estudios en algún momento se puedan replicar dentro de nuestras poblaciones, porque claramente la presentación clínica es diferente por esa razón. Y creo que pues esto, digamos, que nos va abriendo la puerta a, pues lo que usted dice, a poder definir bien también las cosas para poder saber bien cómo las vamos a tratar, y que pues tenemos una excelente alternativa dentro del repertorio, pues que antes era mucho más limitado. Sí, yo creo que esa es la conclusión. Es un estudio muy bien hecho. Eso es lo que uno espera de la industria, que hagan estudios buenos, que hagan estudios bien hechos y que hagan estudios que estén tan sólidos que a pesar de que se les metan las agencias reguladoras a mover desenlaces que tenían que hacer de escape, o a pesar de que tengan un plazo muy alto, les dé porque el estudio estuvo diseñado, y que nos ofrezcan desenlaces de utilidad clínica, no solamente superioridad de plazo, sino superioridad clínica. Entonces yo creo que es un estudio que digamos que es para disfrutar. Yo creo que con esto podemos dar por terminado el club de revista. Doctor Santiago, le agradecemos muchísimo su presentación. Como siempre, Gracias, muy buena profe. la presentación. Sale el anonimato sin caer en el desprestigio. Y por lo Gracias, demás, profe. a las personas que asistieron, agradecerles. A las personas que nos escuchan en diferido, agradecerles también. Y el próximo miércoles que vamos a tratar, muchachos. Vamos a hablar del estudio de vocalosporina en nefritis lúpica. Bueno, y el estudio, para que la próxima semana estén con nosotros, que va a ser un estudio también que va a ser interesantísimo, que es el de boscosporina en nefritis lúpica. Entonces, con todo esto, no nos queda más que agradecerles y decirles gracias totales.